Buenas tardes, profe. El segundo tema del parcial, efecto de la temperatura sobre la difusión. La difusión se define como el mecanismo por el cual la materia es transportada a través de la materia. En los gases, este movimiento de átomos es relativamente rápido y en los líquidos es más lento, mientras que en los sólidos el movimiento está restringido debido al enlazamiento en las posiciones de equilibrio. Sin embargo, en los sólidos tienen lugar vibraciones térmicas que permiten que algunos átomos se muevan. Como bien dice acá, vibraciones térmicas habla de temperatura. Entonces, primero vamos a definir los mecanismos de difusión. Tenemos difusión por vacantes o difusión intersticial. La difusión por vacante es cuando los átomos pueden moverse en las redes cristalinas desde unas posiciones atómicas a otras si tienen la suficiente energía de activación procedente de sus vibraciones térmicas. Y además si existen vacantes u otros defectos de equilibrio en la red hacia los cuales los átomos pueden desplazarse. Las vacancias en los metales y las aleaciones son defectos en equilibrio. Entonces, cuando se aumenta la temperatura del metal, hay más vacantes y más energía térmica disponible. Por lo tanto, la velocidad de difusión es superior a temperaturas más elevadas. En el mecanismo de difusión intersticial, la difusión de los átomos ocurre en redes cristalinas cuyos átomos van desde una posición intersticial a otra desocupada, sin desplazar permanentemente a ninguno de los átomos de la red. Para que el mecanismo intersticial sea efectivo, el tamaño de los átomos que se difunden deben ser relativamente pequeños comparados con el de los átomos de la matriz. En este caso, el incremento de la temperatura favorece la difusión solo al aumentar la energía vibracional de los átomos, ya que los espacios donde saltan los átomos, o sea, los intersticios, están siempre presentes. Como vemos acá, en este gráfico se observa el mecanismo de difusión vacantes por vacantes y en este gráfico intersticial. Acá vemos la vacancia de un átomo, entonces a través de esta energía de activación que es necesaria para que se desplace este átomo hacia esa vacancia. Y mientras que acá vemos que los átomos más pequeños difunden y van de los intersticios y van ocupando esos lugares. Como dijimos entonces, ¿cuál es el efecto que tiene la temperatura sobre la difusión? Es que a mayor temperatura, mayor energía térmica disponible, por lo tanto, aumenta la velocidad de difusión. A mayor temperatura, mayor velocidad de difusión. Bien, el ejemplo. Nosotros también tenemos difusión en estado estacionario y no estacionario. Entonces, si nosotros tenemos la difusión de un soluto en la dirección del eje X entre dos planos atómicos perpendiculares separados a una distancia X, como vemos acá en la figura, entonces, tras un periodo de tiempo, la concentración de átomos en el plano 1 es C1 y en el plano 2 es C2. Esto significa que no se producen cambios en la concentración del soluto con el tiempo en esos planos. Estas condiciones de difusión se conocen como estado estacionario y tienen lugar cuando un gas no reactivo se difunde a través de una lámina metálica. Por ejemplo, las condiciones de difusión de estado estacionario se alcanzan cuando el gas hidrógeno se difunde a través de una lámina de paladio. Si el hidrógeno se encuentra a una presión alta en un lado y una presión baja en el otro. Si, por ejemplo, viendo en el sistema de la figura 3.4, no hay interacción química entre los átomos de soluto y el solvente debido a la diferencia de concentración entre los planos 1 y 2, se produce un flujo neto de átomos del lado de concentración más alta hacia el lado de concentración más baja. La densidad de flujo o corriente se representa mediante la ecuación de Fick, en donde flujo de corriente donde J es flujo de corriente, D es el coeficiente de difusividad y dC sobre C de X es el gradiente de concentración. Se utiliza en esta ecuación un signo negativo porque la difusión tiende lugar desde la concentración del lugar de mayor concentración a otro de menor. Entonces el gradiente es negativo, como vemos acá. El gradiente es negativo. Entonces en esta primera ley de Lick vemos que son situaciones donde no hay cambios en el transcurso del tiempo. La tabla 3, que tenemos acá, muestra diferentes valores en diferentes tipos de hierro de estructura FCC, BCC, y cuando el soluto es el carbón, el hierro, el níquel, magnesio, sobre la estructura huésped. Vemos las velocidades y las temperaturas. A mayor temperatura, mayor velocidad. Bien, ¿qué nos dice esto? Que el mecanismo de difusión
Esta tabla nos da diferentes características y muchas variables. Entre estas, las más importantes son el mecanismo de difusión, que los átomos pequeños pueden difundir intersticialmente en la red cristalina de solvente de mayor tamaño atómico. Por ejemplo, el carbono en el hierro BCC o FCC. Los átomos de cobre pueden difundir sustitucionalmente en una red solvente de aluminio. La temperatura a la cual tiene lugar la difusión afecta de gran manera el valor de la difusividad. Según aumenta la temperatura, esta, o sea, la velocidad de difusión, la difusividad, se ve incrementada. Como vemos en la tabla, se compara valores a 500 grados y a 1000 grados. El tipo de estructura cristalina del disolvente es muy importante. Por ejemplo, la difusividad del carbono en hierro ferrítico es de 10 a 12 metros cuadrados por segundo a 500 grados centígrados. Valor mucho mayor que 5 por 10 a los 15 metros cuadrados por segundo, correspondiente al carbono en hierro austenítico, a la misma temperatura. La razón por esta diferencia es que la estructura cristalina BCC tiene un factor de empaquetamiento atómico de 0,68 menor que el exhibido por la estructura FCC, que es de 0,74. También los espacios interatómicos en los hierros son mayores que en la estructura BCC que en la FCC. Por ello es que los átomos de carbono pueden difundir entre los átomos de hierro BCC más fácilmente que en FCC.